En algunos grupos tengo unos que me manejan los micrófonos. Hellinger decía que, bueno, él como fue sacerdote, ¿no? Y después hizo un montón empezó a indagar él en muchas terapias, la PNL, Milton Erickson, ¿no? Con la hipnoterapia, la Gestalt, esto que vamos a ver hoy, que es el análisis transaccional. O sea, Hellinger empezó este otro de las lealtades invisibles, que es Bolsonaro-Nagy, que fue un alemán que también habló de las lealtades invisibles. Él hizo muchos estudios, muchas terapias donde con todo eso él llegó a descubrir lo de los órdenes del amor. O sea, en realidad su aportación fue desde ahí, desde los órdenes del amor, que él dijo que si no hay orden, no hay amor. Mira, El resto medio como que ya estaba, medio que ya había empezado con Virginia Satir, Moreno, o sea, ya hubo muchos otros que lo precedieron, que empezaron a hacer constelaciones, que no, quizás al principio no se llamaban tanto así constelaciones, fue él el que introdujo este término, y bueno, hacían las esculturas familiares, iban haciendo otras técnicas en donde iban descubriendo lo que pasaba en las distintas familias y por qué se producían esos embrollos, ¿no es cierto? Sí, acá me están diciendo que cierren los micrófonos. Si cada uno puede cerrar su micrófono, mejor. Así yo no. sí, Después los prendemos todos de vuelta. Más que nada por si hay alguno que hace un ruido extraño. sí, Y, en y el bueno, chat hay una chica que dice que no puede entrar, Silvina. ay, ¿quién será? ¿Y por Ivana se qué? llama, dice que ¿Y no, por qué no no le puede entrar? Está el permite. link, ¿eh? A ver. Ah, capaz que no tiene puesto descargado el Zoom. Porque si los demás entraron, tiene que estar. Creo que le voy a compartir de vuelta el link. A ver. Perdón, a mí me costó, pero era un problema de Ah, señal ya. personal. Me Ajá. costaba por eso, capaz Ahí que está. haya por ahí Ahí dice que ya baja. está. Sí, sí, porque a veces el Zoom, si no lo tenemos descargado, es como que a veces te hace o te saca, ¿entiendes? Porque hay muchas, ahora actualizaron la versión, es como que estamos en otra versión del Zoom. Bueno, todo esto que Hellinger fue incursionando lo llevó a, bueno, a sacar sus propias conclusiones y teorías y lo fue llevando a la práctica, ¿no? También él leyó y trabajó mucho con esto de los campos mórficos, de Rupert Sheldrake. Es que no es que fue de la noche a la mañana que Hellinger empezó con esto. Además, él empezó ya siendo un hombre ya de unos cuantos años, porque como su primer, digamos, vocación fue ser sacerdote. Después él, bueno, fue descubriendo justamente todo lo que la religión acarreaba en el hombre, en el ser humano, ¿no? Estas creencias, el creer en algo. El creer en algo es lo que vamos a ver hoy justamente, que es lo que ocasiona que nosotros enfermemos. Él tiene uno de los tantos libros que hay de Hellinger, se llama La tierra que sana y el cielo que enferma. ¿Mm? También hablaba mucho acerca de la espiritualidad y se enojaba mucho, ¿no? Que la gente, todos hoy en día se creen espirituales sin saber lo que significa ser espiritual. Y llegaba a decir que justamente los espirituales son las personas que no tienen madre, o sea, que no han tomado a su madre. Por eso andan buscando a la madre ahí, en el cielo, en Dios, ¿no? En algo abstracto, porque no han tomado a su madre verdadera. Y bueno, y quien no tiene madre, decía él, no tiene padre. Entonces, se dio cuenta de la importancia de tomar a los padres y de lo que significaba esta toma y lo que influye esto en todos los sistemas. Y ahí fue descubriendo justamente todas las cosas que nosotros llegamos a hacer por amor. Más adelante, uno de los tantos que estudió con él, que fue Stefan Hosner, que es un constelador hoy en día que orienta más su trabajo hacia las enfermedades. Stefan Hosner tiene su libro, Aunque me cueste la vida, que expresa justamente lo que sucede en los campos, que soy capaz de morir por amor, ¿no? Los niños, que son siempre los que toman las cargas de los adultos,
son capaces de morir por amor, así literalmente. Y bueno, todos estos enredos él los empezó a observar y se dio cuenta que justamente era por esto, que no había jerarquía, no se respetaba el orden. Los niños querían hacer de grandes, los grandes hacían de niños y nadie estaba en su lugar. Y en realidad todas las enfermedades, todos los conflictos, todo lo que vivimos es porque hay un desorden en nuestro sistema. A veces viene de no tan atrás, pero a veces viene de muy atrás y se viene repitiendo, repitiendo como campos de memorias, ¿no? Que es lo que nosotros hoy vamos a comprender para poder entender esto de qué significa, eh, confundía lo que significaba alma con el alma que nos enseñan en la iglesia, ¿no? Que, bueno, el catolicismo u otras religiones. Y entonces él comprendió que el alma, por eso él decía, todos nosotros estamos dentro de un alma, o sea, todos los cuerpos estamos dentro de un alma. Y el alma es una red inmensa de resonancias que se caracteriza por un principio unitivo, o sea, de unidad, que nos conecta a los demás. Por eso él decía que dentro de ese alma todos estamos unidos y mucho más unidos con aquellos que justamente tenemos un lazo sanguíneo, un lazo afectivo y también estamos unidos mediante los destinos. Todos pertenecemos al alma y nadamos en ese alma, él hacía esta expresión, ¿no? Como en si fuera un líquido elemento, ¿no? Yo a veces también digo que como una sopa, ¿no? Fuéramos los fideitos en una sopa que estamos nadando en ese alma. Y hablaba justamente Hellinger también de dos tipos de alma, el alma gregaria o arcaica y la gran alma. Y establecía la diferencia entre este alma gregaria y la gran alma, que no era lo mismo, ¿no? Ahora nosotros vamos a diferenciar, ¿sí? El alma arcaica, por eso esta palabra arcaica que viene de ancestral, ¿no? De lo que se viene repitiendo de antes, nosotros ahí estamos unidos por todo lo que es instintivo. Es como un alma que tiene que ver con lo mamífero, porque nosotros, en realidad, los humanos somos mamíferos, y necesitamos relacionarnos con otros. Nosotros somos seres de relación, no podemos vivir aislados. Esto ya se ha comprobado, ya los científicos lo han comprobado, de que un niño, cuando nace, si se lo dejara solo y se lo alimentara, pero no se le dieran caricias ni ninguna atención afectiva, literalmente moriría. No solo necesitamos el alimento físico, también necesitamos relacionarnos con otros. Entonces, dentro de ese alma arcaica, la necesidad primordial es la relación, más que nada de unos con otros, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, a un nivel instintivo, como necesitados, podríamos decir, de relación. Como si no tuviéramos esa relación, sentiríamos que estamos solos. La gran alma es más grande que el alma arcaica y contiene a todos los clanes, a todos los sistemas, a todas las familias. También Hellinger le llamaba eso más grande que nosotros. Hellinger no hablaba mucho de Dios porque decía que también la palabra Dios, los seres humanos la hemos llegado bueno, a mitificar y nos confundimos, ya no sabemos lo que es Dios. Entonces, él le puso este nombre para diferenciarla de la otra, llamándola la gran alma, que es lo que nos une al gran misterio de la vida y de la muerte. A veces a nosotros nos gusta hablar de la vida y pensamos que las constelaciones tienen que ver solo con la vida, pero también tienen que ver con la muerte, porque la muerte forma parte de nuestra existencia. Todos sabemos que vamos a morir,
es inevitable. Y la muerte es un misterio. Y también podríamos decir que la vida es un misterio, porque a veces suceden cosas que escapan a nuestra comprensión y entonces todo se transforma en misterioso. Ese no sé esto que está sucediendo en mi vida, bueno, está vinculado justamente a esta gran alma. Es una fuerza que trasciende a una conciencia mayor. Por eso Hellinger a veces les decía a las personas, mira más allá, más lejos. Ese alma grande que nos, podríamos decir, nos cobija a todos. ¿Qué voy a pasar? Ahí. Estas almas, estas dos almas, son campos de resonancias a los que nosotros estamos expuestos, vivimos y flotamos en ellos. Es como, por eso es energético, ¿no? Obviamente que es invisible, nosotros no vemos estos campos de resonancia, pero es que estamos resonando, podríamos decir vibrando, estamos en vinculación unos con otros. Como si, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Tuviéramos hilitos invisibles y todos estuviéramos unidos mediante esos hilitos y vamos resonando. Por eso lo que le sucede a uno resuena en lo que le va sucediendo a otros, porque todos estamos inmersos en esos campos, en esas almas, tanto en la gregaria o arcaica como en la gran alma. El alma no es un asunto que podamos llamarlo personal o individual, no es algo de nuestra propiedad, ni un atributo de identidad, como nosotros estamos acostumbrados. Decir mi alma, como si fuera algo mío, sino que se trata justamente de un campo de resonancias en el que todo está conectado con todo y todos estamos conectados con todos. Lo que importa es la red y su sinapsis, no los miembros, o sea, no tanto si es Pedro, si es María, si es Luis, sino un universo que conecta y nos conecta, con independencia de nuestra identidad personal. O sea, más allá de creerme que yo soy Silvina, estoy conectada a todos mediante esta red, a todos los de mi alma gregaria y a todos los de la gran alma, que seríamos todos, los chinos, los japoneses, australianos, venezolanos y todos. Todos los seres, todos estamos conectados. Entonces, esto de creernos, ¿no? Que somos individuales, bueno, sí, en cierto punto creemos que somos individuales, pero a la vez estamos inmersos en este alma gregaria o arcaica que, justamente es lo que nosotros vamos a ir viendo hoy, tiene también sus implicaciones, sus enredos y sus cosas y sus reglas, y nosotros no podemos escapar de ello, excepto que constelemos. Tampoco es que escapamos para siempre, ¿eh? Eso también lo vamos a ver. En el alma se van desdibujando un poco los límites de este yo personal para conformar una participación con algo más grande. Es como esto que hace el cerebro, ¿no es cierto? Con las neuronas, ¿no? Es una sinapsis con todos los seres vivientes, con todo el universo percibido y pensado. Por eso cuando uno está en conexión o en sintonía con el espíritu, es que está en ese estado, que es lo que nosotros vamos a ver hoy. Por eso estamos con el sintonizar con el espíritu, que es fundamental para entrar al campo. Entonces, como ser humano, que yo creo ser individual, no solo tengo esto que yo le llamo mi mente personal, sino que a la vez participo de una mente grupal, de un gran campo de conciencia grupal, de un espacio de resonancias, donde todos estamos conectados. Ese campo de resonancia fabrica movimientos que nosotros no podemos dejar de danzar a los movimientos que se nos va impulsando esa alma arcaica. Vamos danzando.
estamos todos en movimiento. Por eso, movimiento es sanación. Las cosas se enferman, podríamos decir, por decir lo contrario, cuando se quedan quietas, cuando dejan de fluir, cuando dejan de danzar. Por eso esta palabrita que Hellinger introdujo, que es asentir, significa que cuando yo estoy danzando con la vida, voy con el movimiento de la vida, estoy en el asentir. Cuando yo digo no y, digamos, me niego o rechazo las experiencias de la vida, entonces dejo de danzar, me congelo, me estanco. Parece que estoy enojada, enfadada con la vida. Y como la vida son los padres, y ahora eso lo vamos a ir ampliando, nos vamos a ir dando cuenta que cada vez que me enojo con la vida o con mis padres es lo mismo. Volviendo a lo del alma arcaica, que es un alma mamífera, instintiva, nosotros, vuelvo a repetir, por ser humanos somos, bueno, humanos mamíferos, somos necesitados, dependientes y en consecuencia somos criaturas sociales y gregarias. Estamos regidos por nuestras relaciones, por aquello que nos vincula a los demás y por el sentimiento de insertación y pertenencia a nuestros grupos. Nosotros tenemos ese sentimiento de que pertenezco a mi familia, pertenezco a la familia que formé, tengo una vinculación con mi pareja, con mis amigos, con todos los de mi entorno, con los de mi trabajo, con los de mi misma religión, con los que practico deporte, en la política, bueno, por la raza. Hay algo gregario que nos va agrupando y nos vamos nosotros identificando justamente porque como somos seres de relación, necesitamos sentir que pertenecemos. Cada familia, dentro de ese alma arcaica, que es inmensa, no es que solamente el alma arcaica la vamos a llamar mi papá, mi mamá, mis abuelitos, mis hijos, yo, y se termina, ¿no? Sino que eso viene de los bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Muy atrás. Pero todos estos que nos une algún lazo sanguíneo, tenemos establecidas unas leyes o unas reglas. Algunas son visibles y otras son invisibles. Son como la famosa tabla de los mandamientos de Moisés, ¿no? Todos tenemos como unos códigos, cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Y bueno, si nosotros obedecemos a esas leyes o esas reglas, parece ser que estamos muy bien vistos, pero cuando no las obedecemos, somos mal vistos. Es como si fuera lo que una voz, vamos a decir, para llamarlo de alguna manera, que nos dicta lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Nosotros poseemos un órgano a nivel personal que se llama la conciencia, que nos permite darnos cuenta, porque hoy ya estamos en este mundo y estamos condicionados y regidos así, lo que está bien y lo que está mal. Por eso cuando a la gente se le dice, no tengo la conciencia tranquila, es porque hizo algo que lo hace sentir culpable, ¿no? Bueno, ese sentimiento que ya es mitológico, ¿no? Que surge de la historia de Adán y Eva, ya nos viene, esta idea de bien y mal, resuena mucho en este alma arcaica. Está lo que se debe hacer, lo que se debe decir, lo que se debe pensar y lo que no. Opera como una conciencia moral. Y aunque no guarda ninguna relación con cualquier ética, sirve al propósito de cumplir con lo adecuado que nos asegure la pertenencia. Por eso, a nivel de mi conciencia personal, cada vez que yo hago algo que me resuena malo, es que siento que voy a ser excluido de mi clan, de ese alma arcaica. Entonces, con tal de seguir perteneciendo, prefiero hacerlo bien,
o sea, como lo hacen los míos. Pero ¿qué es lo que descubrió Hellinger? Que esto justamente que nosotros le llamamos bueno, no es lo bueno, no es lo tan bueno. Hellinger le llamó la conciencia buena, esa, o la conciencia tranquila, también decía él. Es esa conciencia que, claro, me hace sentir inocente, porque yo lo estoy haciendo igual que los míos, pero al mismo tiempo sigo repitiendo los patrones de mi clan, sin darme cuenta. Eso también se le llama, en constelaciones, amor ciego. Por amor, y con tal de seguir sintiendo que tengo buena conciencia, sigo haciendo lo mismo, por más que me cueste la vida, por más que me haga daño. Porque siento que si yo no lo hiciera así, estaría en la mala conciencia y eso me da miedo, porque me hace sentir culpa. Entonces, como no me gusta sentir culpa, prefiero estar en la conciencia buena. Pero en realidad la que nos despierta y nos saca de todo ese embrollo es la conciencia mala y no la buena. Por eso la conciencia buena para nosotros, los consteladores, es fundamental, porque justamente, ¿no? Dentro de este alma arcaica predominan los sentimientos, las pasiones, los apegos ciegos y viscerales, el anhelo de ser bueno, leal e inocente. Es decir, estar en la línea de los valores, costumbres y reglas de mi grupo, para así asegurarme que soy amado y para cerciorarme una y otra vez que ese grupo me sigue, que yo estoy en ese grupo y que tengo un lugar en él, que sigo perteneciendo. En este alma arcaica, la historia personal de los miembros es como si se escribiera a fuego. Entonces, todas las historias parece ser que van quedando grabadas como memorias en esos campos y obviamente todo eso nos va haciendo sentir unidos por el destino. Es como que repetimos los destinos de nuestros ancestros. Porque sistémicamente estamos metidos todos ahí en ese alma gregaria y por amor y por buena conciencia lo seguimos haciendo igual. Que venga la otra. Bien, nosotros como seres humanos que pertenecemos a ese alma arcaica o gregaria, tenemos terror, ya no miedo, terror a ser rechazados. Todos los seres humanos, aunque digamos lo contrario, tenemos miedo a ser rechazados, a ser excluidos. El, re- perdón, el rechazo se puede comparar con la muerte, ¿no? Como sentir que morimos en vida si nos rechazan. Y de alguna manera es a través de los otros y de las relaciones como nuestra vida cobra su verdadera fuerza y relieve. En el contacto con los demás fermenta la savia de la vida. Entonces, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, que yo quiero hacerlo diferente, decía Hellinger, siento que no quiero dejar de pertenecer. Y siento que si yo lo hago diferente es que traiciono a mi grupo, a mi clan, a ese alma arcaica. Entonces eso me genera un conflicto entre que lo quiero hacer diferente y tengo miedo de traicionar a los míos. Por eso resulta tan difícil honrar los destinos de los demás y soltarlos y hacerlo diferente. Este alma, que es una fuerza que nos une y dirige el destino de las personas que se encuentran inmersas en ella, y lo hace siguiendo e imponiendo ciertas leyes que nos van a traer felicidad cuando son respetadas y desdicha cuando son transgredidas. Por eso Hellinger decía, ¿qué es lo que se mueve dentro de este alma arcaica? ¿Qué es lo que opera, que ocasiona estos desequilibrios, este caos? Las enfermedades, los accidentes, la muerte, bueno, todo lo que pasa.
Y ahí es donde él descubrió los órdenes del amor: la ley de pertenencia, jerarquía y la ley de equilibrio. Si estas leyes son respetadas dentro de ese alma arcaica, entonces todo funciona bien. El asunto es que nunca se respetan. Por eso es que constelamos, para ver dónde está justamente el enredo. Al igual que nosotros pertenecemos a este alma gregaria, formamos parte de esa gran alma, como les dije recién, pero en esta gran alma sopla el espíritu, que calma y dulcifica todas las pasiones mamíferas nuestras, ya sean amorosas o dolorosas. La gran alma es una fuerza que trasciende nuestras identidades personales. En ella somos vividos por la vida, en lugar de vivirla. Como para diferenciarlo, cuando estamos ahí en el alma arcaica, obedeciendo las leyes y viendo ahí si no somos rechazados y todo esto, estamos justamente tratando de vivir esa vida. Cuando estamos conectados con el espíritu o con la gran alma, permitimos que la vida nos viva, que es muy diferente. Entonces fluimos. Este es el estado en el que nosotros vamos a ir entrando a medida que hagamos este curso, porque es que necesitamos estar en ese estado para poder constelar, estar en este rol de constelador, si no es como que nos va a dificultar. Bien, la mayoría de las tradiciones espirituales y de sabiduría coinciden con la idea de que la raíz de todos los males consiste en creer que aquello que habitualmente designamos como yo es una entidad real y verdadera. Este que yo me señalo y digo yo. Y alimentamos esta convicción falaz mediante nuestro continuo flujo de pensamientos, sentimientos y sensaciones corpóreas que nos generan la apariencia de que existimos establemente y nos seducen para construir una identidad basada en ella. Este yo que yo creo ser yo, Silvina, digo yo, soy Silvina, fulano es Manuel, la otra es María y no sé qué. Este querer sostener esta identidad yo mediante el pensamiento, porque es la única manera mediante la cual lo mantenemos, pensándome, hace que yo me desconecte del espíritu, del sentir, de mi cuerpo, de mis verdaderos dolores y de lo que yo realmente soy, y no ese que yo me cuento que soy. ¿Qué sucede si yo voy haciendo un trabajo interno en el que voy suspendiendo los juicios, que es la enfermedad de los seres humanos, el juzgar, que el que juzga es porque vive muy aferrado a su pequeño yo, se va haciendo sitio para el silencio. Y cuando aparece el silencio, aparece el amor. Ya que el amor grande, ese amor de la gran alma, viene del silencio. Y esa gran alma no nos juzga, solo nos acoge, nos abraza. Esto es lo que Hellinger llamó el amor del espíritu. Ese amor que no tiene nada que ver con el amor de aquí, ¿no? ¿Cómo conecto con ese amor? En el presente, aquí, ahora. Solo aquí ahora yo puedo estar al máximo de mi fuerza. Solo estando presente puedo ayudar al cliente a estar en su fuerza. Hellinger resume el estar presente con estas tres palabras: fuerza, concentración y acción. Esas tres palabras definen al constelador. Concentración vendría a ser estar atentos. Fuerza porque estoy en la fuerza. Y acción porque actúo. Cuando no estamos en el presente, estamos viviendo la irrealidad o la ilusión.
La gente piensa que mientras está pensando en las cosas que pasaron hace 20 años, está viviendo. No, está viviendo algo falso. Está recordando mediante el pensamiento algo que ya pasó. Y cuando imagina cosas que todavía no pasaron y se proyecta ya, también vive en la irrealidad. Escapamos del presente porque en el presente es justamente donde está la vida. Por eso el que está vivo realmente está en el presente. El que no está muerto. Pero la gente cree que están muertos que tiraste la pata nomás. Pero no. Decir no es estar muerto. Como les contaba hace un rato, Hellinger tomó información de muchas fuentes antes de llegar bueno, a poner esto en un formato, ¿no? Que le llamó constelaciones familiares. Y entre las tantas fuentes que él incursionó, fueron una de ellas tantas la de Eric Berne, que fue el que creó la teoría del análisis transaccional. Él lo encontró muy poderoso, ese trabajo. Obviamente que nosotros ahora vamos a verlo así, lo más importante. Después, si ustedes quieren leerse algún libro de análisis transaccional, pueden hacerlo, pero ahí nos muestran un montón de otras cosas de cómo se relacionan unos con otros. Pero Hellinger de aquí tomó mucho. ¿Y para qué le sirvió? Para justamente identificar esos momentos en los cuales nosotros estamos en la irrealidad, no en la realidad. O sea que estamos viviendo una ilusión. En la realidad, vivo lo real, con los pies en la tierra, como dice Hellinger. Cuando estoy navegando en la nube rosa, decía él, allá en el cielo, buscando los angelitos de colores y todas esas cosas, es que estoy en un sueño, en algo irreal, algo que no existe, que yo lo estoy inventando. Cuando yo estoy en el presente es que estoy viviendo. Y entonces, hablando de este señor, Eric Berne, él hablaba de estos tres estados que Eric Berne le llamó pan, como el pan que comemos. El estado padre, el estado adulto y el estado niño. Eric Berne dice que nosotros podemos estar en cualquiera de estos tres estados, estados internos, como actitud interna ante la vida. Lo natural es que nosotros vayamos pasando de un estado al otro, no que estemos todo el tiempo en un estado durante nuestra vida diaria. Y más si no hicimos ningún trabajo interior, obviamente que vamos a estar en cualquiera menos en el adulto. Pero, digamos, si tenemos un poco de camino hecho, tomamos un poco de conciencia, estamos transitando por los diferentes estados. El tema es que para estar en la actitud de constelador, yo necesito estar en el estado del yo adulto siempre, especialmente durante la constelación, porque los otros dos estados no sintonizan con el espíritu, sintonizan con el ego. Con el ego sintonizan bárbaro. Ahí se llevan joya el estado niño y padre con el ego. El ego es esa parte nuestra que me hace decir yo que soy tan buena, yo que soy tan, yo que sé tantos cursos, tengo una sabiduría, yo. Esas creencias que tengo acerca de mí y de otros, esa historia que me cuento, o pobre de mí, yo, todo lo que me pasa, tienen que ver con el ego. El yo adulto es el que está libre de ego, es el que está sintonizado con el espíritu, es el que está vivo. ¿Sí? Y hay que diferenciar cada uno de estos estados porque es bueno que nosotros nos demos cuenta en qué estado estamos. El estado padre, ¿m? Es el estado, bueno, podríamos decir más arcaico, es el estado en donde la persona, el que vive siempre en este estado, siempre dice lo que hay que hacer. Es el que siempre le dice al otro lo que tiene que hacer, que da consejos. Está como una figura de poder. Vos tenés que hacer esto.
vos tenés que hacer el otro. Cosa que los consteladores no podemos hacer. Un constelador no da consejos. Y el que está en el estado padre, ¿qué pasa? No puede actuar. Está quieto, inmóvil, rígido. Está impregnado de las grabaciones de la cultura, de la moral, de los prejuicios, de todo esto que se transmite de generación en generación, normas, principios. Actúa de forma automatizada. Siempre repite lo mismo. Eso está mal. Es de mala costumbre hacer eso. Ay, lo que dijiste. Ay, no deberías haber hecho esto. Se la pasa retando a todo el mundo. Es como si repitiera todo eso que sus padres le dijeron cuando era niño y que ahora él lo sigue repitiendo, ¿no? Está formado justamente por muchas grabaciones. Ay, esperen que toqué acá, no sé qué toqué. Saqué el video. A ver acá. Ahí está. Por muchas grabaciones, muchos actos que, cargados de moral, ¿no? Y bueno, no pueden salirse de la raya. Tienen muchas también creencias religiosas. eh, es como que siguiéramos siendo nuestros ancestros todo el tiempo. Son esas personas que vos vas a la casa, está lleno de fotos de los antepasados, ¿no? Y están todo el tiempo hablando de lo que hacía la bisabuelita, lo que hacía la tatarabuelita, y lo siguen haciendo igual, y lo siguen haciendo igual. No permiten nada, ningún cambio. Todo es como yo digo. Bueno, es un estado que obviamente está muy ligado al ego, ¿no? Que no puede sintonizar con el espíritu ni de casualidad, ¿no? Estos que están en el estado adulto se mueven por el hay que, no hay que, debes y tienes que. Por eso los consteladores tenemos que deshacernos de esas dos frases. Es que, ¿qué debería hacer yo en esta constelación? ¿Qué tengo que hacer? Eso se lo pregunta el que está en estado padre. El que está en sintonía con el espíritu no se pregunta eso. Siente, sintoniza y actúa. Por eso el constelador nunca dice lo que hay que hacer. Nunca está en el debería. Tengo que, tengo que. El tengo que es famoso del estado padre, ¿no? Tiene manifestaciones de, bueno, dar consejos, ayuda al que tiene problemas, juzga, descalifica, da órdenes, enseña creencias, da prioridad a sus creencias con respecto a sus compromisos con la gente. Su resonancia impide el acercamiento al estado adulto porque se nutre de polaridades que atrae y está apoyado en campos mórficos limitantes que impiden que esté en contacto con la realidad. O sea, el estado padre el que vive en ese estado está en la irrealidad, está viviendo desde sus creencias. Bien, nuestro estado del yo padre se forma por las creencias, los valores, principios y normas que hemos escuchado y asumido de justamente nuestros padres y que son los que forman nuestro crítico interno. Esa voz que escucho en mi cabeza que me dice lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Que por lo general el que está en ese estado no se da cuenta de las voces en su cabeza. Cree que está muy bien. Le presta mucha atención a esas voces y rige toda su vida por esas voces. Ese es el estado padre. Es como el estado perpetrador, ¿no? Es lo mismo. Vamos a ver ahora el estado niño. El estado niño
tiene que ver con nuestra infancia, son esas personas que tienen 70, 80 años, bueno, 40 y 50 también, no importa, 30, y siguen actuando desde ese estado niño, reaccionando. El que está en un estado niño reacciona. Le dicen algo, lo miran mal y ¡puf! Ya enseguida reacciona. Bueno, Eric Berne hablaba de un estado niño rebelde y otro sumiso, ¿no? A veces se muestran sumisos y a veces se muestran rebeldes, pero están plagados de estas emociones, ¿no? Y estos comportamientos de sumisión o rebeldía. Están muy adheridos a los vínculos sistémicos propios como a todos los vínculos de los padres. El estado niño se vincula a sus padres, pero desde el niño. Sigue siendo infantil. Son las personas que siguen en estado de amor ciego, que no pueden cortar con sus padres. Por eso no los pueden tomar, porque obviamente todavía los siguen viendo con esos ojos de niño y no con los ojos del adulto. Son las personas que hablan siempre me gusta, no me gusta. Por eso inventaron el Facebook. Yo siempre digo, el Facebook lo inventaron para los niños, para las personas que están en estado niño, porque te ponen dedo para arriba y dedo para abajo. Y a la gente le encanta eso, que le pongan me gusta. ¿Mm? Esos es muy típico del estado niño. A pesar que la persona ni tiene ni idea que está en ese estado. Crees que es feliz. Ay, me pusieron muchos me gustan. Qué feliz que estoy. Bueno, estamos en un estado niño. Ay, esto me da la gana. Ay, no, no me da la gana. En su trabajo llegan cantando, se enfadan con su despertador porque no se quieren levantar, tienen miedo de hablar en público, se comen las uñas, tienen ganas de comer un dulce cuando están a régimen, pero se quieren dar el gusto de comerse el dulce, se enfadan ante cualquier contrariedad y necesitan un gurú o un maestro espiritual que los guíe, porque por ellos mismos no pueden pensar, hacen lo que les dice el otro. Buscan esa ayuda, es un estado de víctima. La víctima es el estado niño, que lloran y lloran. Ah, todo es terrible. Viven en las emociones secundarias y se justifican todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa, pero yo lo que pasa que soy así, y soy así. Ay, es lo que pasa que me hice, es lo que pasa. ¿Mm? O sea, repiten conductas de su infancia. Y obviamente que salir del estado víctima es más difícil que salir del estado adulto. El estado padre, digo. Pero bueno, el estado padre también tiene lo suyo. ¿Cuáles son las características del estado adulto? Bueno, el que está en el estado adulto está en presente, aquí y ahora, puro presente. Actúa, no tiene principios morales, sino una ética individual, que se adapta a cada momento presente, porque cada momento es diferente. Actúa de modo eficaz en función de sus propios objetivos. No pregunta, ¿qué hago? No, se deja guiar. Tiene sentimientos auténticos. Está guiado por las emociones primarias, la intimidad, los sentimientos del aquí y el ahora. Vamos a ver qué más sucede del estado adulto. Está movido por el conviene. El que está en estado adulto conviene. Quiero hacer esto, toma decisiones, elige, asume, ya se cargo va de su vida. No le echa las culpas a nadie. Su respiración es profunda, vive en la realidad, sabe escuchar, sabe negociar, reflexiona antes de actuar,
se compromete, es responsable y no tiene creencias. El estado adulto está fuera de las polaridades. Malo, bueno, no está diciendo qué mal, qué bien. Es el resultado de una reconciliación o fusión de opuestos. Por eso, para llegar a ese estado y permanecer siempre en ese estado, tenemos que tomar a nuestros padres. Es apoyado por campos mórficos de energía adulta, campos posibilitadores que impulsan a la persona hacia más vida, hacia más adulto. Acepta todo como es, observa todo con compasión y agradecimiento, elige el presente y en él está todo y todos. O sea, tiene lo que llamamos la mirada, a ver si terminé, sistémica. Mirando porque acá no veo la rayita. Dentro del análisis transaccional, también Hellinger observó esto que se llama el triángulo dramático de Karpman, que tiene que ver con los roles, ya no tanto con la actitud interna ante la vida, sino el rol que desempeño dentro de mi sistema. Por eso se llamó dramático, porque esto genera dramas dentro del sistema, del alma arcaica, ¿no? Son 3 roles que hay en este triángulo dramático, del cual nosotros, como consteladores, tenemos que observar si estamos ahí para dejar de vivir desde ese rol, porque la verdad esos roles no sintonizamos con el espíritu, no estamos en el gran alma, estamos conectados todavía a nuestra alma arcaica. El más conocido, o el más, no sé si es el más que más se da, es el de Salvador. Es el rol que todos quieren asumir, especialmente los que se llaman terapeutas. Yo que ayudo a las personas, que tengo un no sé qué, un don, que tengo no sé qué, ¿no? Son personas que se la pasan ofreciendo ayuda, inclusive a los otros cuando no la piden. Ya se tornan como cargosos, pero ellos quieren ayudar a todos. Necesita que los necesiten. Le encanta ser el salvador, ¿no? Es como la imagen del superhéroe. El perseguidor es un estado que es muy parecido al perpetrador, famoso en las constelaciones, que es la persona que quiere mandar. Tiene muchas normas y necesita que reconozcan su autoridad. Acá mando yo y las cosas se hacen como yo digo. Y la víctima es la que justamente está en estado niño y se queja y se queja. Es indefensa, necesita ayuda permanente, no puede resolver nada por sí misma. Esos roles, bueno, son roles que dentro de todos los clanes y sistemas familiares se desempeñan a troche y moche todo el tiempo. Cuando somos conscientes dejamos de hacerlo y salimos de ahí. Este rol del Salvador, ven que está así como un superhéroe, son personas que se creen que son rescatadoras del mundo entero. No solo satisfacen las necesidades de todos cuanto pueden, sino que se adelantan arreglándoles la vida, y cuando no se los han pedido. Sería como el metido, porque en el fondo se terminan siendo los metidos en la familia, que se creen que ellos salvan a todos. Menos mal que estoy yo, porque si no, no sé qué sería de esta familia. ¿Mm? Ofrecen una ayuda falsa, en realidad, para crear personas dependientes de ellos. Y así fortalecen el papel de esos que son víctimas, para así ellos seguir siendo salvadores que les ayudan y los manipulan, sobornando, necesita que le necesiten. Por eso el rol de los consteladores no puede ni rayar por el rol de salvador. El rol de perseguidor son justamente estos, los que están siempre señalando a todo el mundo. Acusan, son intransigentes, buscan castigar y reprochar, usan los puntos débiles de los demás para poder destacarlos, por eso descalifican, elaboran normas que son poco prácticas
y hacen cumplir cruelmente las normas, atormentan a los débiles, manipulan con el temor y necesitan que se les reconozca. Por eso es como un estado también muy padre perpetrador, ¿no? Y el rol de víctima justamente son aquellos que demandan que se compadezcan de ellos, quieren ser vistos por todos, mira todo lo que me pasa a mí, cómo sufro, se quejan de todo lo que les sucede en la vida, sienten que el mundo es injusto con ellos y que no pueden hacer nada por cambiarlo, ni tampoco cambiar ellos. Necesitan que los demás les resuelvan las cosas. Esos son los estados